Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. Una vez que concluyó el segundo receso legislativo de este año, el Parlamento ecuatoriano tiene varios temas en agenda y es el tema que lo vamos a conversar hoy. Bienvenidos y bienvenidas una vez más, esto es Tercer Debate. Precisamente para tener detalles respecto de la agenda parlamentaria, ya nos acompaña la primera vocal del CAL, la asambleísta Ana Belén Marín. Ana Belén Marín, ingeniera agrónoma, asambleísta por Cotopaxi por el movimiento Alianza País, primera vocal del Consejo de Administración Legislativa, integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control. Y para conocer detalles respecto de la agenda que va a desarrollar ya la presidencia de la Asamblea Nacional y la vicepresidencia, también ya nos acompaña el primer vicepresidente del Parlamento, el asambleísta César Solórzano. César Solórzano, ingeniero en sistemas, asambleísta por la provincia de Napo por el Partido Sociedad Patriótica, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control. Este último martes, el Pleno de la Asamblea Nacional retomó su agenda legislativa con las reformas al proyecto de código o las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Varios fueron los puntos que se expusieron. También hay en agenda las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero más detalles en el siguiente video. Desde este lunes, la Asamblea Nacional retomó las actividades nuevamente tras culminar el segundo receso legislativo del 2019. Hasta diciembre tiene definido una agenda parlamentaria por cumplir. Según el presidente de la legislatura, será prioridad en su tratamiento las reformas al Código Orgánico Integral Penal, al Código de la Democracia. Bien, tenemos en agenda leyes en sectores importantes como la Ley de Fomento Productivo para el sector agrícola. También una ley importante que necesitamos aprobar por temas de un acuerdo con la Unión Europea, es las reformas a la ley de pesca. Así como también los legisladores estarán pendientes del envío del Ejecutivo de dos proyectos en materia tributaria y laboral. La ley económica urgente, que también se tratada como la Asamblea como tal. Asimismo, la Comisión de Desarrollo Económico hasta diciembre dará prioridad en el tratamiento de propuestas que promuevan el desarrollo, empleo y cuidado por el planeta. Este último tras la eliminación del impuesto verde. También impulsarán el proyecto de ley de emprendimiento e innovación. De su parte, la Comisión Ocasional de Jubilados dará seguimiento al cumplimiento del pago de los jubilados y para esta semana tiene previsto recibir varias comparecencias. Diferentes inquietudes de diferentes sectores que no se está cumpliendo, pero esta semana tendremos a los directivos del BIES, ¿sí?, que nos van a explicar el alcance de lo que aprobaron la compra de los 240 millones de dólares en bonos del Estado y cómo está funcionando eso. Tras el receso legislativo, la Comisión de Educación continuará con el análisis de las reformas a la Ley de Educación Intercultural, las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, mientras que la Comisión Ocasional de la Niñez avanza con las reformas al Código de la Niñez, que ya cuenta con informe borrador para primer debate. En materia de fiscalización, la comisión de dicho tema avanza con la investigación del caso Arroz Verde, mientras el Consejo de Administración Legislativa tiene pendiente la calificación de los pedidos de juicio político en contra del ministro de Finanzas Richard Martínez y en contra de la ministra de Gobierno María Paula Romo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Quito, la radio de la Asamblea Nacional en todo el país, en Facebook por TV Legislativa, en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien,
Bien, amigas y amigos, allí observábamos algunos de los aspectos que concierne la agenda legislativa para hasta diciembre de este año, aquí los temas que van a discutir los legisladores. Vamos a saludar con nuestros invitados. Asambleísta Ana Belén Marín, empiezo por usted. Gracias por estar con nosotros en Tercer Debate. Muchas gracias, estimado Ricardo. Un saludo cariñoso a nuestro primer vicepresidente de la Asamblea. Siempre es un gusto poder compartir un panel con tan distinguido caballero y, por supuesto, para poder informar, debatir, de ser necesario, los temas que involucrarían para la agenda de la Asamblea Nacional en el siguiente periodo que hemos iniciado en esta jornada. Claro que sí. Asambleísta César Solórzano, gracias por estar con nosotros en la televisión y la radio de la Asamblea Nacional. Qué gusto, igualmente un gran abrazo cariñoso para la asambleísta Ana Belén Marín, asambleísta con respeto muchísimo y, pues, y por supuesto, como siempre aquí, la idea de esto es poder contribuir al debate, que la sociedad pueda entender lo que hacemos en la Asamblea Nacional y, por supuesto, por medio de la tradición legislativa. Claro que sí, gracias, asambleístas. Bueno, los dos integran el Consejo de Administración Legislativa y varias iniciativas se encuentran ya en carpeta, entiendo que serán calificadas en las próximas horas nada más y enviadas a cada una de las comisiones. Empecemos por lo que fue el último martes, asambleísta Ana Belén Marín. El Pleno del Parlamento retomó el segundo debate de este proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal y hay varios temas que están en discusión. Se habla de la tipificación o más bien la despenalización del aborto en casos de violación, el abigeato también. Son aspectos que llaman la atención de lo que concierne a este primer tema, se dice, o primer capítulo de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Bueno, nosotros en el Código Orgánico Integral Penal lo que hemos hecho es diferenciarles por bloques y de acuerdo a las temáticas para que el debate sea ordenado. Y en ese contexto quienes van canalizando las propuestas de los distintos asambleístas puedan hacerlo de manera mucho más eficiente. Hemos agotado el debate del primer bloque hemos empezado ya el segundo bloque del debate. Esto lo que obviamente involucra es que los aportes que venimos nosotros planteando van siendo acogidos por los distintos asesores y que también hay algunos temas que son mucho más delicados, por decirlo así, mucho más álgidos, que necesita y que requiere mayor consenso. Usted ha mencionado uno de ellos, como es el incluir un artículo, ampliación más bien dicho de un artículo en el cual permite que, o se permitiría que se incluya que pueda ser una de las opciones abortar en casos de que haya sido violada la persona. Esto es algo muy sensible, como he mencionado, y que en el momento de la votación, por ejemplo, nosotros desde nuestra bancada lo que hemos propuesto, inclusive, es que se haga una votación por separado. Si nosotros vemos que un Código Orgánico Integral Penal, que esto requiere, es extremadamente complejo porque está en diferentes capítulos, incluye diferentes capítulos y incluye diferentes temáticas. No es un solo articulado como más o menos se está esbozando en la opinión ciudadana, un solo artículo que daría paso a la despenalización del aborto. En absoluto. Por esa razón es la que nosotros lo que proponemos es que se haga una votación por separado. De esa manera lo que podemos lograr es que si es que hacemos una votación por separado de los temas más álgidos, entonces inclusive podríamos votar artículos por separado, artículo por artículo. No solamente bloques, sino artículos que se puedan votar por separado. ¿Ese podría ser uno de aquellos? Por ejemplo, sería uno de ellos, porque inclusive al interno de las bancadas conozco muy de cerca que hay diferencias. Entonces, lo que no queremos es que un código que ha sido tratado por mucho tiempo, al final del día no cuente con los votos y que se caiga. Lo que tenemos que hacer es rescatar la mayor cantidad posible porque hay temas extremadamente interesantes. Otro de los mencionados, el tema de abigeato, que yo vengo del sector agropecuario y es una de las problemáticas mucho más fuertes que vivimos en el sector rural y que ¿a qué alternativa vamos? ¿Vamos a endurecer la pena o qué alternativa estamos dando en el tema de abigeato? Así que los temas complejos están siendo tratados en el COI, pero también esto no hemos agotado el debate. No está cerrado todavía. No está cerrado y esto permite incluir otros temas adicionales y en este punto en particular, permítanme informarles, yo he planteado ya hace mucho tiempo atrás, pero ahora lo haré ya públicamente cuando sea el debate, en el tema, en el bloque que vayamos a tratar. Yo he presentado una propuesta en el Código Orgánico Integral Penal respecto a los centros de rehabilitación social. ¿Cómo lograr fortalecer, por ejemplo, el tema de la estructura? ¿Cómo están en este momento conformados los centros de rehabilitación social, más conocidos como cárceles? También los modelos de capacitación al personal y, por supuesto, el tema de seguridad, tanto interna como penitenciarios. No solamente, recordemos que están a la interna, sobre todo, de estos centros de rehabilitación. Así es, dentro de los centros de rehabilitación social existen tanto guías penitenciarios como Policía Nacional.
Entonces, no es lo mismo, por supuesto, tener a un guía penitenciario y a un policía al interno que al externo. Se necesita tener habilidades diversas y lo que busca estas reformas de ley es procesarlas. Así que yo he invitado, he hecho conocer a algunos colegas asambleístas, están absolutamente de acuerdo, y esto lo que más bien he hecho es aprovechar que, en buen sentido de la palabra, que estamos ya hace una semana más o menos se agotó el segundo pedido de ampliación del estado de excepción de los centros de rehabilitación social del país, que nos permitan avanzar y aportar también desde la legislatura para poder hacer y tener un mejor control dentro de estos centros que realmente han causado mucha conmoción en nuestro país. A propósito de aquello, asambleísta César Solórzano, dentro del debate de este proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, se habla de, o existe el planteamiento de la disminución de las penas, sobre todo para el delito de robo. Se ha dicho que actualmente, según el COIP, tiene una sanción de hasta 7 años, se podría reducir a 3 y 4 años. Esto marcó la atención, llamó la atención de algunos legisladores. Bien, todos conocemos en el país lo que está sucediendo con el tema de seguridad ciudadana. Vemos todos los días dentro de los medios de comunicación nacionales los problemas en los cuales los ciudadanos comúnmente viven dentro de sus viviendas o fuera de ellas. Les roban, les asaltan, les asesinan. Vemos con mucha conmoción realmente cómo incluso se enfrentan a bala con los propios policías. Esto no se veía desde hace mucho tiempo atrás. Y creo que todas estas lecturas que está dando la ciudadanía es que la Asamblea Nacional posiblemente lo que intenta hacer es disminuir la pena para el tema de robo o por cualquier otro tema relacionado con lo que tenga que ver con robo. El objetivo podría ser supuestamente, y lo que yo quiero entender, tratando de intentar justificar esta posición, es que posiblemente las cárceles se encuentran abarrotadas en este momento, quizás no existen recursos para poder atender o mejorar el sistema carcelario del país. Recordemos que cada recluso es dinero que invierte el Estado por cada uno. Entonces, y ese dinero invertido en cada recluso es un dinero menos para la atención del ciudadano. Entonces, yo intento creer que va por ahí, porque no creo que de manera deliberada intenten reducir, obviamente, las penas las cuales tengan que ver con el tema de robo. Pero se soluciona reduciendo las penas, el tema del hacinamiento en las cárceles, ¿se soluciona reduciendo las penas o por el contrario, agilitando los procesos para las personas que ya tienen una orden de excarcelación para que puedan recuperar su libertad, obtengan precisamente todos los trámites necesarios? Porque hay muchas personas que ya habrían cumplido con los tipos de sanción. Esta es una parte de un engranaje complejo, porque no simplemente es el tema de que los jueces en este momento obviamente hagan su trabajo y permitan que las personas que ya tienen el tiempo para poder salir lo hagan, o que el sistema de rehabilitación social del país sea uno distinto, tenga un mecanismo totalmente distinto para que se pueda mejorar quizás el sistema de rehabilitación social. O no solamente depende de que la policía coja menos presos, o sea, no es el punto de eso. Yo creo que es un sistema que se lo debe englobar. Esta, como le digo, es solamente una pequeña herramienta de toda la maquinaria, de toda la estructura que debe ser reformada. O la delincuencia tal vez obedece a todo un problema estructural, un macro, si queremos verlo así, tema del desempleo, tal vez, migración forzada. Forzosa. Y son obviamente opciones válidas. El tema de la migración es muy importante. Recordemos que sin querer quizás... Sin caer en la estigmatización, exactamente, obviamente. Correctamente. Pero la mayoría son ciudadanos extranjeros, los cuales quizás por la desesperación de encontrarse en un país y no tener los recursos, recurren obviamente a intentar robar o quizá a transgredir las leyes ecuatorianas. Una de estas es el robo. Vemos y somos testigos, como le digo nuevamente, como en los medios de comunicación, ciudadanos extranjeros que se les encuentra con un cuchillo en la mano y lamentablemente no pueden hacer nada. Entonces es una estructura. Para eso también... Pero también fruto de la falta de empleo, por ejemplo. Por supuesto. Hemos visto personas que han salido o han perdido sus plazas de empleo. Existe alrededor de 5 millones de ecuatorianos en la informalidad. Por eso es necesario que la Asamblea Nacional tome cartas en el asunto y empiece a discutir ya las reformas laborales que tiene que hacerlo. Tenemos en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores reformas que están estancadas ahí, pero obviamente no se mueven, por supuesto, por el inconveniente que existe y el bloqueo que existe entre los propios asambleístas dentro de la Comisión. Ya vamos a hablar
sobre esa situación también. Eso, sumado obviamente al trabajo, pues yo creo que la policía está haciendo un excelente trabajo, ¿sí? En la cual en los operativos capturan a los delincuentes, muchos delincuentes, y por supuesto tienen que ir a las cárceles. Muchos de ellos tienen que ir, y la mayoría tienen que ir a las cárceles. Entonces, al ser más efectivo el trabajo de la Policía Nacional, obviamente vamos a tener más personas dentro, o más PPLs dentro de los centros de... Y esto me da pie para el siguiente punto, asambleísta Ana Belén Marín. El Gobierno Nacional, a inicios de semana, presentó un proyecto de reformas al Código de la Función Judicial. El justificativo, el argumento que entregó el secretario anticorrupción es que si bien los policías efectúan su trabajo, detienen a los delincuentes, los jueces estarían de alguna u otra forma con sus decisiones dejándolos en libertad. ¿Cómo está este trabajo? No sé si el Consejo de Administración Legislativa tiene ya en agenda calificar esta iniciativa legal que en teoría iría a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Bueno, nosotros apenas el señor presidente nos ponga en agenda de reuniones del CAL, abocaremos conocimiento respecto a dicha iniciativa. Ahora, los operadores de justicia no solamente van desde la judicatura, existen otros operadores de justicia que tienen que trabajar de manera articulada. Y yo aquí sí voy a un principio fundamental en la parte del derecho, y es que no puede quedar de ninguna manera a interpretación la norma. Todo tiene que estar debidamente explícito, para que no quede la interpretación de acorde al interés posiblemente o al no interés de un operador de justicia. ¿Qué queremos decir? Entonces, esto quiere decir que si nosotros somos absolutamente claros en el contenido de la norma, no vamos a generar ningún tipo de malinformación o simplemente de mala interpretación de la norma. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Pues dicen, mira los casos que vemos en redes sociales y que evidentemente está sucediendo en nuestro país. La señora ministra de Gobierno presentó el día de ayer también en redes sociales un caso muy particular, que habían encontrado más de 700 toneladas de droga y que tenían el producto evidenciado, tenían todas las pruebas evidentes para poder hacer ya las pruebas de cargo, de descargo y entregar todo el procesamiento dentro de la judicatura. Y resulta que dicen que no tienen las pruebas necesarias. Los jueces. Los jueces, cuando resulta que tienen las fotografías, tienen hecho las actas de lo que recibieron, de lo que captaron. Y entonces ahí es que no nos entendemos. Decimos, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué les dejan libres? O sea, ¿cómo es posible que existiendo la normativa los dejen libres? Y entonces dice, no, es que no dice exactamente eso, no dice. Y entonces ahí se empiezan a excusar. Y cuando eso sucede es que vemos campantemente que una persona que ha sido aprendida más de 43 veces resulta que sigue estando en la calle. Cuando vemos con sorpresa y no tiene sentencia. Cuando vemos con sorpresa que las sentencias que han sido emitidas son sentencias de vergüenza. Sentencias en las cuales tú te sorprendes y dices, por favor, es una persona que, hay otro caso en particular, que ha violado a 2, 3 niños, no es que no encontramos la prueba, y está libre. Y entonces, ¿a qué tenemos que llegar? ¿Tenemos que esperar a que sea un familiar del juez para que recién reaccione? Me parece que no tenemos que llegar a esos límites, y por eso es absolutamente oportuno el pronunciamiento del secretario anticorrupción de que las reformas que se han planteado tengan esta vinculación directa y estrecha relación en derecho para poder formalizar de manera adecuada lo que requiere quien ha sido operador de justicia, y que, como insisto, no quede a una interpretación exclusiva de una persona que ha estudiado derecho, y sabemos y comprendemos que la interpretación es parte de un proceso, pero tiene que ser la más mínima para que no pueda esto impactar en una decisión que conllevaría 30 años de prisión a una persona, o simplemente que queda libre porque no encuentran las pruebas y queda a discreción de una sola persona. O asambleísta César Solórzano, uno también podría entender que los jueces también recibirían presiones, pero no de un sector, sino del otro lado, porque evidentemente, y hay que pensarlo así, los delincuentes también actúan como una mafia organizada y seguramente estarían presionando a los jueces. La ministra de Gobierno, es verdad, hace pocas horas lo mencionó, ya tenían todos los elementos, los jueces habían dictado orden de prisión en contra de los procesados, pero resulta que se enteraron pocos días, semanas después que la sentencia no estaba redactada, por ejemplo. O sea, uno podría entender que también el juez recibe una especie de presión, ¿no? Mire,
Todo puede pasar y lo cierto es que es así, que los jueces también reciben presiones, por supuesto que sí, porque ellos van a dictar sentencia y van a dictar sobre la vida de la persona, si lo envían o no a la cárcel, por supuesto. Y el delincuente, su desesperación, obviamente, que va a intentar hacer todas las artimañas posibles para no ir preso. Pero, así como existen jueces que también se han jugado la vida, obviamente, por el derecho, por hacer lo correcto, como hay jueces buenos, ¿sí? También tenemos de los otros tipos. Recientemente acababa de leer hace un momento que en la ciudad de El Puyo habían cogido en flagrancia a un juez recibiendo dinero. Entonces, estas cosas son las que nos hacen pensar a nosotros, ¿qué es lo que está mal? ¿Está mal la ley? ¿La Asamblea no está haciendo su trabajo? ¿O qué está pasando? Pero las reformas, ¿en qué sentido irían? ¿Brindar protección a los jueces? ¿Mejores remuneraciones? Se requiere primero garantizar la vida de los jueces. Eso es primero. Porque obviamente lo que todos temen es por su vida y por su familia. Por supuesto que está el trabajo que deben realizar y que ellos han hecho un juramento en el cual deben seguirlo y deben seguirlo a cabalidad. ¿Para qué? Para que ellos juzguen en derecho, pero siempre hay presiones externas las cuales hacen pensar a un juez. Son seres humanos, por supuesto que sí. Yo creo que hay que garantizarle a cada uno de estos jueces. Son miles de jueces, pero de alguna forma debemos encontrar el mecanismo de garantizar que estos jueces no puedan sentir esa presión, que se sientan ellos respaldados por la Policía Nacional, que se sientan respaldados por el Estado, que la decisión que van a tomar, esa decisión va a respetarse. Va a respetarse. Mire, yo discrepo mucho quizá con muchos asambleístas o muchas personas que son públicas a nivel nacional, en las cuales reprochan y recriminan mucho a la justicia. Yo entiendo y yo siempre trato de ver las cosas por separado. La Asamblea es un poder. El sistema judicial es otro. Entonces nosotros debemos respetar las instancias en las cuales cada uno actuamos. ¿Independencia por supuesto, de funciones? Tiene que existir una independencia total. Deben curarse en sano, obviamente, internamente, dentro de, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura debe ejercer su poder. Pero debe lo hay, hacerlo. sobre todo cuando, por ejemplo, ahora se habla de un proceso de evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia por parte del Consejo de la Judicatura. Y es evidente que existe una disputa entre la presidenta de la Corte Nacional de Justicia con la presidenta del Consejo de la Judicatura. Creo que es normal, va a ser normal, pero sin embargo yo creo que es necesario. Es necesario que se haga este examen, obviamente, a todos para poder garantizar transparencia en la justicia. Miren lo que estamos viendo en este instante, policías que son apresados, delincuentes que están libres, delincuentes que amenazan a los policías. Esto no puede pasar en el país y esto es lo que no debe pasar en el país, que la ciudadanía pierda la confianza en las instituciones, en la institución policial, pierda la confianza en la justicia, pierda la confianza en todas las instituciones. La idea y el trabajo que obviamente aquí realizamos es justamente tratar de recobrar esa confianza de la ciudadanía para que pueda ir con toda la seguridad a denunciar un acto de corrupción, denunciar a un ladrón, porque por lo general es lo que sucede. Como no confían en la justicia o no denuncian, ¿y qué sucede? El policía que hace su trabajo no puede hacer nada más. No puede hacer nada más. Mire, y aprovechando, también tuve la oportunidad de poder presentar justamente un proyecto de ley, una reforma al COIP, que espero tratarla en el próximo bloque de la discusión, en el cual vamos a garantizar a la Policía Nacional su actuar. Recordemos, por ejemplo, recordemos que han habido casos tristes en los cuales la policía no ha podido actuar de manera correcta, quizá por el temor el que tenga a desenfundar su arma y hacer un disparo, hacer uso del uso progresivo de la fuerza. Tenemos nosotros que garantizarlo de alguna forma. ¿Y definirlo hasta dónde? Presentamos una reforma ya al COIP en el cual va a permitir que el policía pueda hacer su trabajo con total garantías. Primero, que se le brinde un defensor en el cual desde la investigación hasta el juzgamiento esté acompañándolo el defensor de la policía, que el policía no vaya detenido. ¿Por qué? Porque no es posible que el policía, obviamente, hiera a una persona y lo primero que hacen es lo detienen conjuntamente con el delincuente. Eso no puede pasar. Y ahí se va a abrir la discusión. Hace su trabajo. Y ahí se va a abrir la discusión, sobre todo en el hecho o lo que sucedió en Mascarilla, por ejemplo. Y justamente en reflexión a todo lo que ha pasado en el país, a lo que está pasando, presenté este proyecto de ley para poder garantizar que el policía se sienta seguro en su actuar, se garantice su trabajo. No obviamente que se garantice impunidad, pero sí que se garantice, por ejemplo, medidas cautelares distintas a la prisión para que el policía pueda seguir obviamente defendiéndose desde afuera, que es lo que le preocupa a la gran mayoría de la comunidad policial. Correcto, asambleísta. Cerremos este tema un poco más de seguridad. Pasemos a los temas brevemente electorales, temas electorales.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaine, entregó hace 2 semanas, antes del receso legislativo, entregó un proyecto de reformas al Código de la Democracia. No sé si es que el Consejo de Administración Legislativa ya lo calificó. Primera pregunta. Y segundo, ¿le va a alcanzar el tiempo a la Asamblea Nacional para que estas reformas estén ya en vigencia, publicadas en el registro oficial? Recordemos que el siguiente es un año electoral y ya no se puede, por el mismo Código de la Democracia, efectuar cambios un año antes de elecciones, antes del 2021. Bueno, me parece que la Comisión de Justicia tiene pleno conocimiento y ya ha avanzado en el informe, inclusive no solamente de lo presentado por los asambleístas, sino de otros espacios también. Así que lo que ha sido presentado por parte de la señora Presidenta del Consejo Nacional Electoral, todavía no conocemos nosotros en el Consejo de Administración Legislativo, así que apenas de igual manera nosotros aboquemos conocimiento, daremos trámite al respecto. Que estamos a tiempo, por supuesto, todavía tenemos tiempo para hacerlo, y dentro de lo que inclusive la señora Presidenta de la Comisión de Justicia nos presentó en el Consejo de Administración Legislativa, está dentro de la planificación. Una vez agotado el debate del Código Orgánico Integral Penal, el siguiente cuerpo normativo a tratar será el Código de la Democracia. ¿Pero y el informe? En ese contexto, por supuesto, con todo lo que elaborar la Comisión de Justicia, ¿no? Sí, por supuesto, como todos los procesos que se realizan aquí en la Asamblea. Así que el siguiente cuerpo a ser tratado será el Código de la Democracia, para cumplir de esa manera con los tiempos. Y también poner sobre la mesa los requerimientos que existen por parte de la ciudadanía y de las distintas bancadas, no solamente que se encuentran en esta Asamblea Nacional, sino también de movimientos que han generado sus preocupaciones y que han manifestado sus intereses en plantear algún tipo de reforma. Así que esto ya está avanzándose, como mencioné, en la Comisión de Justicia, y que el momento que se tenga el informe, de manera inmediata será procesada en el Pleno de la Asamblea. Correcto. Asambleísta César Solórzano, sobre este tema, mire, tenemos 3 grandes proyectos: COIP, el COA. Código, ¿ese es el código? Perdón, COIP, el Código de Salud, el Código de Salud. COS, perdón, el COIP, el COS, y tenemos el Código de la Democracia. Seguramente, quizá muchos van a decir, la Asamblea no está tratando los temas importantes, o no está fabricando o aprobando las leyes que requiere. Pero tenemos unos códigos tan grandes, tan inmensos, tan importantes, que uno solo, el COIP, creo que vale más de 10 códigos juntos, más de 10 leyes juntas. Entonces, es la producción de la Asamblea Nacional, y obviamente la responsabilidad que tenemos en ese instante es de tener un Código de la Democracia listo para las elecciones. Obligatoriamente tenemos que... O sea, debería estar listo hasta diciembre de este año. Va a estar listo, y tiene que estar listo, por supuesto que sí. Muy bien. Amigas y amigos, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos tenemos más temas en agenda para conversar con los asambleístas Ana Belén Marín y César Solórzano. Siga con nosotros, esto es Tercer Debate. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en este su programa Tercer Debate. Asambleísta Ana Belén Marín, uno de los temas pendientes en agenda son las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Cómo está la discusión de esta normativa que precisamente está a cargo de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado? Bueno, lo que debemos decir al respecto es que no es una prioridad. Se lo soy súper sincera. No lo es. Porque nosotros en este momento tenemos en la Comisión de Justicia 2 prioridades. ¿Por qué no lo es? Que es por tiempos, que es el Código Orgánico Integral Penal que estamos en este momento tratando, y por supuesto el Código de la Democracia, porque por tiempos no podemos nosotros seguirla retrasando. Entonces, que esté en agenda, por supuesto que esté en agenda el tratar la Ley Orgánica de la Función Legislativa, nosotros hemos creído importantísimo y está constando en la agenda, pero todo en su tiempo y de manera ordenada y organizada. Hemos presentado, a nivel personal inclusive, he presentado varias propuestas de reforma a la ley. Dentro de mi bancada he presentado varias
en una ocasión he presentado cuáles son mis pronunciamientos en las reformas y que necesitamos también buscar el espacio para que tengamos estos consensos. Recordemos que esta ley en su momento, o cuando intentó en algún momento ser modificada, fue vetada totalmente por el gobierno anterior. Y eso lo que provocó es que esté estancado durante el siguiente periodo. Durante un año, como dice. Exacto, durante el año que fue el siguiente periodo. Entonces, en este momento tenemos esas consideraciones que tomarlas en cuenta para que las reformas que nosotros vayamos a plantear estén inclinadas a tener esta aceptación, por supuesto en primera instancia de la gran mayoría, como se necesita en primera en votación. Pero no solamente pensar en la votación, yo ahí más bien creo en que, y no pensar, yo he planteado dos cosas importantes, no pensar solo en la votación, pero también el segundo punto para mí es que no solo pensar en el ahora. Muchos asambleístas no podrán reelegirse, otros asambleístas nos podremos reelegir, pero no, yo creo que no son momentos coyunturales que hay que tratarle la ley. Yo más bien pienso que esta ley orgánica de la función legislativa hay que tratarlo a profundidad, de manera objetiva y a largo plazo. Y eso es complicado, porque hay muchos intereses de por medio de que en este momento se hagan reformas acomodadas a la realidad. Y eso a mí me parece un error, y a eso es a lo que yo he invitado de manera permanente, en que esta ley en particular no se acomode a la realidad de este momento, sino que veamos tanto en prospectiva como en retrospectiva para poder tener un producto normativo que realmente esté con las necesidades que van a requerir no solamente ahora, sino en el futuro los legisladores. Antes de plantearle la siguiente pregunta, quisiera una reacción del asambleísta César Solórzano. ¿Es prioritarias o son prioritarias las reformas a la ley de la función legislativa? Tenemos lo prioritario y lo urgente. Y yo creo que debería ir de la mano. Yo creo que es necesario que podamos nosotros discutir también ya las reformas a la ley orgánica de la función legislativa. ¿De manera urgente o prioritaria? Urgente y prioritaria. O sea, yo creo que es algo que deberíamos quizá en este momento también paralelamente, mientras discutimos otros temas, irlo tratando. ¿Por qué? Porque vemos los problemas internos que tenemos dentro de la Asamblea Nacional, vemos los cambios de órdenes del día que son inmensos y que hay que agradecer que estas últimas sesiones no han existido. Esta última sesión, como era a continuación, obviamente no hubo cambio de orden del día, pero cuando se da la oportunidad, como vemos, tenemos 5, 6, 8 cambios de orden del día. Hubo 13 cambios de orden del día. Entonces es imposible poder llevar una discusión sobre un tema cuando tenemos esto de aquí. Entonces yo creo que es necesario que nosotros planteemos esta reforma. Obviamente tomando los tiempos, por supuesto, como decía la asambleísta Ana Belén Marín, que también tiene toda la razón. Lo urgente también aquí es el Código de la Democracia por los tiempos que nos aquejan, pero también para poder fortalecernos como institución y obviamente el debate pueda continuar en el resto de temas que vamos a tener, necesitamos esa reforma como una prioridad. Pero, asambleísta Ana Belén Marín, ya esta es la siguiente pregunta. Uno entendería que precisamente para que temas como reformas laborales se den paso, debe tratarse al interior de una comisión, derechos de los trabajadores. Esta comisión no ha sesionado de forma regular, o más bien no ha sesionado desde mayo de este año. Y en la ley orgánica de la función legislativa tampoco se precisa sanciones en caso de que los asambleístas no den quórum, por ejemplo, o de que lleguen a una sesión, se registren y luego se retiren. Entonces uno entendería que es necesario empezar a observar estas situaciones en la ley de la función legislativa. Sin duda alguna, es necesario realizarlo, procesarlo, y por eso hemos planteado nuestras propias reformas. Sin embargo, considero que todo tiene su tiempo y tenemos que dar prioridad a los temas que en este momento nos urgen. Ahora, como bien decía el asambleísta Solórzano, hay que buscar la forma de llevarlo posiblemente de manera simultánea, pero que no nos desgaste en los temas extremadamente urgentes que ahora requiere la Asamblea. Ahora, respecto a lo que está sucediendo en la Comisión de los Trabajadores, yo he sido muy enfática, clara al respecto, y es que es oportuno y necesario que en primera instancia se respete lo que actualmente dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es que se aprobó en el Pleno de la Asamblea con la gran mayoría de votos quienes estarían en las presidencias y en las vicepresidencias. Eso hay que ser respetuosos. Hay que ser respetuosos a la democracia, hay que ser respetuosos a la gran mayoría, porque ya votamos de esa manera. Resulta que no les gustó la persona, ¿por qué razones? Ni siquiera saben por qué razones no les gusta la persona, y aquí no es un tema personal, y eso lamentablemente se ha ido arrastrando. Aquí no es un tema personal, aquí es un tema institucional, y la bancada de Alianza País decidió que María José Carrión sea la presidenta y decidió que la vicepresidenta sea Karina Arteaga. Pero porque esos dos pasos son de Alianza País. Legisladores del Partido Social Cristiano, de la denominada Revolución Ciudadana,
han señalado que no existen las condiciones para una gobernabilidad en esta comisión, la Comisión de Trabajadores, y por eso dicen, bueno, es necesario elegir a otra presidencia en la comisión. Ellos no cuestionan la conformación de los integrantes de esa comisión como tal, porque dicen, sí, esa fue la designación o la decisión que tomó el Pleno, pero en cuanto a la presidencia, la facultad la tiene la comisión. En absoluto, no es así. La decisión fue tomada por el Pleno de la Asamblea. Y el Pleno de la Asamblea decidió no solo los presidentes y vicepresidentes de trabajadores, sino presidentes, vicepresidentes de todas las demás comisiones, e incluido, por supuesto, el Consejo de Administración Legislativa. Por esa razón es que el argumento aquí fundamental es que fue una votación en el Pleno. Si revisamos los archivos y los documentos, existe respaldo de aquello. Ahora, lo que sucede en el interior es que se intentó generar una nueva mayoría entre el social cristiano con el correísmo en esta comisión en particular, para tener a un asambleísta social cristiano en la presidencia. Eso no cumplieron el procedimiento y entonces en el Consejo de Administración Legislativa nosotros procesamos acorde a la norma. ¿Qué rebotó de aquello? Rebotó que simplemente por diferencias personales posiblemente no aceptaban y no aceptan hasta el momento que sea la asambleísta Carrión y la asambleísta Arteaga quienes estén liderando esa comisión. Pero yo más bien invito, y lo hago nuevamente públicamente, a que se declinen estas posturas personales porque no le hace bien al país. Ya fue una definición del Pleno de la Asamblea, por lo menos démosle la oportunidad. Si ya está ahí, démosle la oportunidad para que estén al frente de la comisión, que si vemos que en 2, 3 sesiones esto no funciona, perfecto, entonces hacen un cambio. Pero ni siquiera se da el espacio ni la oportunidad. Existe un celo de por medio y este rechazo lo que únicamente ha provocado es que en más de 100 días lamentablemente esta comisión no esté funcionando. Así que hago público este llamado. Yo en todos los asambleístas, en los 136 asambleístas, confío plenamente. Todos llegamos aquí por una trayectoria, no llegamos por casualidad. Y que en algún momento alguien quiera juzgar o que se siente en la autoridad moral de juzgar a alguien que no debería estar en algún cargo, me parece que no es prudente. Así que es lo oportuno, lo necesario en este momento de que se declinen posturas personales y que se piense en el país. El país necesita las reformas laborales y que sean en consenso de las grandes mayorías, que es lo que se hace aquí en la Asamblea Nacional. Y de ahí, asambleísta César Solórzano, otra de las comisiones que mantiene este mismo problema es la Comisión de Gobiernos Autónomos. Héctor Yepes está primero en la lista, fue elegido como su presidente, y luego Vilma Andrade, elegida como su vicepresidenta o segunda en la lista, como se lo quiera ver. Finalmente esta comisión tampoco sesiona y es otra de las mesas legislativas que también, entiendo, tiene en archivos, en carpetas, por ejemplo, reformas al COTAD, en donde entre otros aspectos se busca la devolución del 12% del IVA a los gobiernos seccionales, un tema que tampoco puede ser trabajado. Desde el sector de la bancada de los independientes, ¿cómo se podría dar una solución, viabilidad a ese tema? Bien. Primero, me parece lamentable que este tipo de hechos se estén dando dentro de estas comisiones. ¿Por qué? Porque son dos comisiones importantísimas, las cuales tienen temas álgidos para el país. Una trabajo y otra el tema de GATS. Entonces, son temas importantes que realmente le interesan y que van a generar un cambio, en este caso, en la ciudadanía. Mire, por ejemplo, los temas laborales. ¿Qué es lo que buscamos? Necesitamos obviamente generar fuentes de empleo para que la ciudadanía pueda acceder a ellos. Quizá con eso se reduce la delincuencia y esta cadena de factores puede cambiar. Pero sin embargo, lo que vemos en las dos comisiones es que ninguna está actuando. Y tiene toda la razón la asambleísta Ana Belén Marín en decir que se debe dar la oportunidad a que los asambleístas que están presidiendo esas comisiones lo hagan. Y por supuesto, ellos, quienes están en este momento en conflicto dentro de la comisión, tienen una mayoría. Pues si en ese momento no les gusta, yo creo que todo no les gusta o no hacen el procedimiento correcto dentro de cómo se lleve normalmente la sesión de una comisión, pues creo que ninguno de nosotros nos opondríamos a que eso sea cambiado dentro del Pleno de la Asamblea Nacional como fueron elegidos. Y lo otro no es pensar tal vez ya en un acto precisamente de pensar más allá de los temas personales, sino en los temas de país, decir, bueno, damos un paso al costado para que finalmente estas comisiones puedan funcionar. Mire, es que ese es el inconveniente. Mire, aquí nosotros estamos acostumbrados a irrespetar la norma, a irrespetar las leyes, porque hoy no me gustó, afuera, chao presidente, no me gustó, afuera asambleísta, no me gustó alcalde, no es así. Asambleísta, usted repite legislatura. Así es. ¿Qué fue lo que sucedió con Fernando Burbano, por ejemplo, en la comisión de Fernando Bustamante, perdón, en la Comisión de Relaciones Internacionales? Mire, es con lo que jamás estuve de acuerdo. Se pueden poner de acuerdo quienes estén una mayoría dentro de la comisión,
pero obviamente él es el presidente de la comisión y tenemos que respetar eso, nos guste o no nos guste. Mire, es que ese es el inconveniente al cual hemos llegado todos los ecuatorianos. No nos gusta, bueno, no nos gusta, y porque no nos gusta simplemente afuera o vaya, no es así. Es correcto lo que se dice, hay que dar oportunidad de que estas personas puedan dirigir las sesiones, ¿sí? Creo que es necesario, el país lo merece, los ciudadanos quienes votaron por cada uno de los asambleístas merecen, el país requiere obviamente que esas dos funciones trabajen y funcionen, pero si es que ni siquiera se les da la oportunidad a dirigir las sesiones y obviamente si es que ellos ven algo extraño dentro del funcionamiento o el manejo de las comisiones, por supuesto están en todo su derecho de poder quejarse. Yo creo que ninguno de los 130 asambleístas se va a oponer si es que hacen las cosas de manera irregular dentro de las comisiones o si causan discordia o división dentro de ellos en la discusión de los distintos proyectos de ley. Por supuesto que van a tener todo el derecho y creo que van a tener este respaldo de la mayoría de asambleístas, pero yo creo que se debe dar la oportunidad de que, primero, respetar lo ya dicho por la Asamblea Nacional, por el Pleno de la Asamblea Nacional. Y segundo, obviamente, respetar las leyes. Nos guste o no, son personas que han sido electas por el Pleno de la Asamblea Nacional. Y otros dos casos que se dieron acá es en la Comisión de Educación con Augusto Espinosa, cuando era presidente, y Doris Solís, cuando era la Comisión de Relaciones Internacionales, presidente, ¿no? El tema no va por las personas. Claro. El tema no va por las personas que están dirigiendo. O sea, no lo es, no es eso. Aquí lo que vemos es que se debe respetar la normativa y debemos nosotros aprender a respetarla. Y si es así, asambleísta Ana Belén Marín, y me corrige si estoy equivocado, pero hubo en la votación de las listas, que a propósito usted fue quien mocionó las listas de las conformaciones de las comisiones en mayo de este año, dentro de esa votación, ¿hubo la reconsideración de aquella votación? No. ¿Esa podría ser una salida entonces? Ya no puede. ¿Ya no procede la reconsideración? Ya no procede. Porque en la ley de la función La norma legislativa dice dice en la claramente siguiente que puede sesión. ser en la misma o en la siguiente sesión. Ya han pasado varias, entonces no procede a hacer ningún tipo de Tema saldado reconsideración. entonces. Entonces, más bien yo sí quisiera, como para poder ir cerrando este punto, es que además de estas dos comisiones tenemos ciertos inconvenientes también en otras dos comisiones. Y aquí yo sí recalco lo siguiente, es que quienes están al frente de una comisión, que tienen la oportunidad de liderar, que tienen la oportunidad de ser presidente, vicepresidente, déjenlos gobernar. Y si en este momento ven que realmente no avanza un tema que esté en debate y que la forma de un procedimiento parlamentario no es el adecuado, entonces ahí que puedan reaccionar. Entonces yo pongo en la balanza lo siguiente, ¿qué está pasando con los colegas que no están yendo a las comisiones y qué está pasando con los que sí estamos yendo a comisiones? Entonces ahí la gente se pregunta y dice, y la imagen de la asamblea empieza a caerse. Y por eso es lo que nosotros, a mí en lo personal me angustia. Porque cuando vemos de afuera, pues cuando decimos coloquialmente en la Plaza de Toros, vemos los toros de afuera, es bastante sencillo criticar, es bastante sencillo decir la asamblea no hace nada, la asamblea está estancada, pero con nosotros que estamos por dentro, sabemos en las venas certeramente qué es lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional, lo estamos fajando enormemente. Tenemos un trabajo extremadamente fuerte y alguien decía, yo no sé si me atreviera a ser asambleísta, cuando se enteró de todo cómo estaba operando aquí. Y yo sí quisiera que en algún momento se pueda, lo que hacemos en la Asamblea, lo que realmente pasa en los pasillos de la Asamblea Nacional, poder informar al ciudadano, porque lo que se está diciendo al ciudadano o en redes sociales lamentablemente solamente es descrédito para la institución y descrédito para el asambleísta, que ganamos millonadas, que tenemos no sé cuántos asesores, que tenemos no sé cuántos carros, que tenemos no sé cuántas dietas, cuando es absolutamente falso. Sí es cierto que nosotros hemos tenido algunos errores, pero por supuesto, somos humanos igual que ustedes. Ustedes nos escogieron porque vieron en nosotros posiblemente en algo, en nuestra trayectoria, que para estar aquí y defender sus derechos. Pero estando aquí nosotros estamos haciendo un trabajo bastante importante en beneficio de la sociedad. Hemos avanzado muchísimo en temas de fiscalización. Y miren lo que sucede en nuestra sociedad. Cuando estaba en el periodo pasado, ¿qué decían? Que la asamblea anterior era la asamblea que no hacía nada en temas de fiscalización. Ahora que estamos en procesos de fiscalización, que estamos más o menos nomás trabajando. Entonces, cuando realmente el contexto que se vive aquí dentro de la Asamblea Nacional es muy profundo, y por eso yo sí resalto que el trabajo que tenemos aquí de participación ciudadana del asambleísta por un día, les invito a que quienes estén interesados puedan venir y puedan vivir día a día y con plenitud lo que es realmente en la Asamblea Nacional. Otro de los aspectos que sin duda también empiezan a despegarse de la tarea legislativa
viene la coyuntura nacional, viene pegado a la coyuntura nacional. Y en ese sentido se habla, por ejemplo, de modificar las atribuciones, no las atribuciones, sino la estructura de la Asamblea Nacional. Pasarla a ser unicameral, como es ahora, a una bicameralidad. Asambleísta César Solórzano, voy a empezar por usted. ¿Es posible aquello? Hay sectores que señalan, por ejemplo, que se podría disminuir de los 137 legisladores a 124, se eliminarían los suplentes, y esto, claro, se presenta la idea de que significaría un ahorro para el Estado ecuatoriano. Mire, todo es posible, pero me parecería un error. ¿Por qué? Un error terrible entrar en esta novelería. Nosotros ya tuvimos una bicameralidad cuando era el Congreso, antes del retorno a la democracia. Hasta el año 78. Correcto, así es. Pero yo lo que creo que una bicameralidad haría en la Asamblea Nacional es acrecentar realmente la división política en el país. No solamente en el país, sino que va a dificultar que exista la aprobación de las leyes. Mire, tenemos una Cámara Alta que serían los senadores y los representantes, pero más que esto, el conflicto entre las dos cámaras, ¿sí? Aquí solamente con una sola cámara es complicado ya poder manejar una asamblea. Con dos cámaras, el conflicto que va a existir entre las dos va a ser mucho más grande, va a ser muchísimo mayor. ¿Alargaría el tiempo de producción legislativa? Lo alargaría y posiblemente me atrevo a decir que quizás lo anularía. Nosotros los ecuatorianos políticamente somos complicados. Somos complicados. Qué bueno que lo reconozca. Somos complicados políticamente. Y vivimos casi todos y todos los días conocemos de política. Casi todos los conocemos de política, todos. Desde un niño hasta el adulto conoce de política, porque somos una sociedad altamente política. Esto va a causar conflictos, lo cual va a causar una división tremenda en el país. No solamente eso. Mire, tenemos una Cámara Alta en la cual seguramente vamos a tener senadores, posiblemente con cierta cantidad de títulos, como mínimo, cierta edad mínima. ¿Y eso no, ¿sí? no es ir en contra de la Constitución? Correcto, pero a lo que iba lo iba a llevar a la parte social. En la parte de representantes, quizá personas no con tanto nivel, quizá de educación, posiblemente, me refiero, por sin embargo, va a haber una división, no solamente política, sino entre la sociedad. Quienes son senadores son los que tienen dinero, recursos, porque pudieron estudiar y alcanzar un título y poder lograr acceder a esa Cámara Alta, seguro, o a ese senador. Correcto. Mientras que los representantes quizás no tuvieron la oportunidad de poder estudiar y no van a poder tener la oportunidad de acceder quizá a esa Cámara Alta o a ese Senado. Entonces, aparte de eso, tener a un representante cada 2 años, primero para cuando llegue, se adapte, unos 6 meses, 4 meses trabajando, llega el año, campaña para supuestamente reelegirse en su segundo año. Entonces, me parece un error terrible el que quieren cometer. Me parece que esta novelería, y lo llamo así, de intentar refundar la legislatura va a ser un error garrafal para el país. Ojalá no caigamos en la refundación del país cada 10 años. Asambleísta Ana Belén Marín, le veo que sonríe. La verdad es que coincido grandemente en lo que ha mencionado el señor asambleísta y la verdad es que las razones de lo que he leído, de lo que he escuchado, las razones por las que intentan elevar a una bicameralidad a mí no me agradan y realmente no siento ninguna atracción. ¿Por qué? Porque la primera dicen que sería una de las alternativas para reemplazar lo que hace actualmente el Consejo de Participación Ciudadana, que es escoger a los diferentes representantes de los diferentes poderes del Estado. Las autoridades de control. Las autoridades de control sean escogidas por este Senado y que el concurso y que el proceso que siga realizándose, pero que sea este Senado el que haga las veces del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, primer error, tú no puedes en este momento reemplazar o intentar reemplazar algo que injustamente ha cometido tantos errores. Y digo injustamente porque aquí sí ha dependido de las personas. Y digo injustamente porque tienen en la Constitución varios artículos que les dicen esto tienen que hacer. Tienen 2 subsecretarías, anticorrupción y el tema de participación ciudadana, y resulta que ninguna de las 2 cosas se dedicaron. Se dedicaron solamente a la designación de las diferentes autoridades. Claro. Entonces, esta inobservancia lo que provocó es el desánimo de la ciudadanía para que exista rechazo al Consejo de Participación Ciudadana. Pero no puedes decir que ahora esto le va a reemplazar el Senado. Entonces, primera discordia, lo cual a mí en absoluto me atrae. El segundo punto,
al momento de escoger, se dice que se va a disminuir los asambleístas porque serán a nivel provincial y los del Senado será como actualmente se escoge a nivel nacional. Los asambleístas nacionales. A los asambleístas nacionales. Claro. Entonces, ¿ahí qué va a suceder? Ahí vamos a tener asambleístas de primera y asambleístas de segunda. Uno entendería entonces, trasladando lo que sucede a la realidad, tendríamos los asambleístas nacionales por un lado y los asambleístas provinciales por otro lado. O sea, quienes tengan las funciones o quienes sean asambleístas provinciales no tendrían las mismas funciones que los asambleístas nacionales, una división. Por eso le digo que las justificaciones que han presentado para poder hacer o han propuesto para generar esta bicameralidad, para mí no tienen sustento. Ahora, yo me voy para el otro lado. A mí lo que sí me parece es que si nosotros creemos, bajo otros argumentos y otras decisiones técnicas, jurídicas, en base a las necesidades del país, de tener una Cámara Baja y una Cámara Alta, es decir, diputados y senadores, habría que analizarlo. Pero las que he mencionado no me sirven para decir sí estoy de acuerdo en la bicameralidad. Y un tema adicional, todos estos elementos, estas propuestas también se discuten en una posible consulta popular. La última consulta popular, la del 2018, costó al fisco cerca de 60 millones de dólares. Se encuentra el Estado ecuatoriano en las posibilidades de soportar una nueva consulta popular cuando mes a mes salen trabajadores de sus empleos. Ni 20 millones se pueden dar para mantenimiento de una carretera en la Amazonía, peor, realmente 60 millones o más recursos quizá para hacer una consulta. Me parece un error. Yo quisiera entender realmente la buena intención que tienen, pero como libres pensadores, libres pensamientos, no vamos a hacer absolutamente nada. En realidad, lo que me ha causado a mí quizás un poco de incomodidad, yo no puedo reelegirme, ni tampoco lo que planteo y manifiesto. Ojo que con esta modificación podría. Ojo, así es, claro, exactamente, justo lo discutí. En un principio hablaban que no a la reelección, pero ahora... Exactamente, podría hacerlo, pero me parece un error. Por supuesto que eso abriría la puerta para que muchos podamos reelegirnos. Yo no puedo en mi segundo periodo, pero ese no es el punto, el que yo pueda o no pueda, sino que realmente es la gobernabilidad en el país a futuro. Muy bien, asambleísta Ana Belén Marín, vamos cerrando entonces este tema. Igual en el tema económico, ¿se encuentra el Estado en estas posibilidades de una nueva consulta popular? Claro, el paraguas es un poco más amplio y se habla también de la eliminación como tal del Consejo de Participación Ciudadana. A ver, se dice que para la democracia no hay precio. Si hay que consultarle al país, las veces que sea hay que consultarle. Pero me parece en este momento innecesario. Hay los recursos. En este momento yo no me iría, como insisto, por los recursos. Yo me voy por la necesidad de hacerlo o no hacerlo. A mí me parece absolutamente innecesario. ¿Por qué? Porque en este momento usted hablaba de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Para eso sí se necesita una consulta popular. Pero ¿qué está planteando la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional lo que está planteando es una enmienda. Y una enmienda lo que requiere son firmas de asambleístas y hacer el requerimiento con la argumentación jurídica necesaria para que la Corte se pronuncie y diga, ¿sabe qué? Si procede o no procede. Y procederá de tal manera. Y entonces ahí nosotros recibiremos el pronunciamiento al respecto. Por lo tanto, no es ninguna reforma a la estructura del Estado, por lo tanto no requiere ninguna consulta popular. Lo único que se estaría haciendo es limitando el tema de las competencias y que esta limitación de alguna manera más bien permita enlazar esta responsabilidad de designación de autoridades a la Asamblea Nacional sin retroceder en derechos y que tampoco sea que regresemos al viejo Congreso. ¿Cuándo estaría listo este proyecto de enmienda? Nosotros tenemos listo, hemos hecho un acercamiento bastante interesante con las distintas bancadas, tenemos ya un borrador bastante avanzado, de hecho solamente hay que hacer ciertos acuerdos finales para ya proceder con las firmas respectivas y hacer la entrega correspondiente para la consulta. ¿Hay una fecha definida? Supuestamente íbamos a entregar el día martes, pero al parecer existió algunos aportes adicionales y esos aportes están siendo incluidos para que de ser posible el día de mañana que tenemos pleno poder hacer la recopilación de las firmas y de esta manera poder hacer la entrega oficial. Correcto. Asambleísta César Solórzano, conclusiones, ¿qué es lo que le queda al Parlamento ecuatoriano? Hemos visto temas de coyuntura, temas de seguridad, el trabajo legislativo, pero ¿cuál es el trabajo que le queda de aquí a la Asamblea hasta diciembre? Brevemente. Como en resumen, tenemos un código de la democracia importantísimo que tenemos que sacar antes de diciembre. Tenemos que resolver el tema del COIP, que esperamos hacerlo este mes también. Y por supuesto, seguir trabajando de manera paralela en la reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es importantísimo. Y algo quizá que se nos podría estar escapando son
reformas laborales que debemos discutirlas con total responsabilidad. Lo peor es que nos quedemos callados, no hagamos absolutamente nada con los más de 5 millones de personas que están en la informalidad, adicionalmente con quienes vienen de afuera todavía buscando trabajo. Entonces, la idea, como siempre, de esa reforma es garantizar el trabajo a las personas que nos tienen, pero también permitir que nuevas personas puedan incluirse a la parte formal de lo laboral. Entonces, creo que tenemos todavía este compromiso con la ciudadanía, que son estas reformas laborales, que creo que van a ser importantísimas que las discutamos para beneficio del país. Muy bien, asambleísta Ana Belén Marín, sus conclusiones. Bueno, como conclusión yo diría que estamos arrancando un nuevo periodo, el cual tenemos muchos retos tanto en fiscalización como en legislación y que lo iremos cumpliendo cabalmente. Adicional a ello, también en agenda es necesario incluir el tema de seguridad, lo cual está siendo procesado en la Comisión de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad del Estado, así como también la Ley de Movilidad Humana. Vemos la ola migratoria que es permanente a nuestro país y que a las medidas que han sido tomadas por el gobierno de solicitar la visa para poder ingresar al país es un paliativo. Sin embargo, necesitamos que las reformas de la Ley de Movilidad Humana salgan lo más pronto posible de esta comisión y que también podamos incluirle en los siguientes días en el debate del Pleno de la Asamblea. Hay temas todavía que hay que seguirlos procesando en cada una de las comisiones y que cada uno de los presidentes sabrá tomar la mejor decisión con sus compañeros asambleístas para que se priorice y que pueda ser debatido ya en el Pleno como corresponde. Muy bien, gracias asambleísta Ana Belén Marín, gracias asambleísta César Solórzano. Bien, amigas y amigos, ustedes entonces sacarán sus conclusiones desde donde nos escuchen, desde donde nos miren. Nos encontraremos en una próxima edición. Que tengan una buena tarde.